Saludos para todos. Nosotros tenemos como objetivo presentar la Guerra de Abril de 1965. Y veamos. Bien, podemos mencionar algunos antecedentes de la Guerra de Abril de 65, tales como la Revolución de Abril de 65 constituye uno de los hechos más relevantes de la historia de la República Dominicana. Un grupo de oficiales jóvenes del ejército y de la policía se propone restaurar el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, que fue derrocado en septiembre del 63. Juan Bosch nace en La Vega en el 1909 y muere en Santo Domingo en el 2001. En el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, Juan Bosch estuvo fuera del país en exilio por el tirano dictador Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó durante 31 años en la República Dominicana, y Juan Bosch regresa luego del asesinato de ajusticiamiento de Trujillo en 1961. Para el 20 de diciembre se realizan lo que son las elecciones libres y democráticas en nuestro país por primera vez, y Juan Bosch sale electo presidente, donde recibe, ¿verdad?, la toma de posesión el 27 de febrero de 1963. Ahí podemos ver cuando es juramentado como presidente. Cabe destacar que este presidente fue por el Partido Revolucionario Dominicano. Mientras mantuvo su presidencia durante 7 meses, el presidente Juan Bosch tuvo una visión, una constitución libre, ¿verdad?, donde podemos mencionar algunos aspectos que lo resaltaron, que fue el derecho a la vida, ¿verdad?, el derecho a la sobrevivencia humana y el derecho a la política, el derecho político, donde todos tenían derecho a participar en los partidos políticos, formar partido político y participar de una política abierta en nuestro país, luego de la dictadura de Trujillo. Podemos mencionar también 2 razones primordiales, que era lo que fue lo que empujó a que se realizara la guerra del 65, que fue restaurar el gobierno de Juan Bosch, que era un gobierno democrático, y restablecer la constitución, que dicha constitución resaltaba la libertad de expresión y cuantos elementos más positivos se podían mencionar de tal gobierno. Impacto de la Revolución de Abril de 1965. La contienda bélica dejó varias situaciones, principalmente en el escaso recurso de la vida. Trajo consigo lo que fue una gran proporción de muertes y además, lo más relevante, la intervención norteamericana de 1965, que trajo consigo 42 marines que fueron parte de las fuerzas aliadas contra Elías Wessing y Wessing, llamado los leales al presidente de facto Don Henry Cabral, que enfrentaron a los llamados constitucionalistas. Aquí vemos en la imagen los enfrentamientos y la destrucción que fue dejando consigo la intervención y además los procesos de lucha interna contra los constitucionalistas de mano de Elías Wessing y Wessing y los llamados leales. Además, tuvimos lo que fue la intervención apoyada por el presidente Lyndon B. Johnson, quien fue a través de una operación llamada Operación Power Pack, que trajo consigo la segunda intervención norteamericana y el desastre que esta causó a lo que fue la paz y la armonía en la República Dominicana. Además, vemos que hubo más de 3.500 muertos, abusos de poder, tanto de militares
leales como de militares o marines norteamericanos, y todo esto fue lo gran impacto que causó la grave desilusión del pueblo debido a la llamada constitucionalidad de Juan Bosch. Y aquí ya vemos cómo el caos y el desorden que impregnaban los norteamericanos y cómo abusaban de su poder ante la sociedad dominicana. Líderes de la Revolución de Abril de 1965. Dentro de estos líderes podemos mencionar al militar Elías Wessing, conocido por haber liderado el golpe de Estado contra Juan Bosch y haber solicitado la intervención de los Estados Unidos ante la situación que estaba viviendo el país en 1965. Otro líder muy importante fue Francisco Camaño Deñó, quien ocupó la presidencia durante la Revolución de 1965. También dentro de estos líderes tenemos a Rafael Tomás Fernández, quien se sublevó contra el triunvirato que gobernaba el país en esa época. Tenemos también diferentes mujeres que fueron líderes también, como por ejemplo, tenemos a Hilda Gotró, activista y abogada que se entregó en la lucha de esta revolución y participó en diferentes manifestaciones y combates, al igual que Yolanda Guzmán. Y por último tenemos, pero no menos importantes, a Emma Tavares, justo militar, quien fundó un centro para recibir combatientes heridos de dicha revolución. La Revolución de Abril de 1965 tuvo consecuencias funestas para la sociedad dominicana, y la mayor de estas consecuencias funestas es la conocida Segunda Intervención Americana. Han pasado ya casi 60 años y todavía se sigue cuestionando la legalidad o ilegalidad de esta intervención norteamericana. Y ante esto nos queda a nosotros dos grandes preguntas. Primero, si esta intervención es una intervención humanitaria o una intervención unilateral o plurilateral. En este sentido, Estados Unidos se apoyó en tres principios para invadir la sociedad dominicana. El primero de ellos era proteger los intereses de los ciudadanos americanos en territorio dominicano. El segundo era apoyar humanitariamente al pueblo dominicano, ya que el pueblo dominicano estaba dividido en dos bandos. Y en tercer lugar, la lucha contra el comunismo y la revolución cubana, dado que algunos de los combatientes se habían formado en Cuba. Pero esta guerra ha sido una guerra bastante cuestionada porque no se considera que fue una invasión legal, sino que para muchos historiadores hubo una ilegalidad en la invasión de Estados Unidos a República Dominicana. Y veamos entonces una breve cronología de los hechos. Partimos de que en 1963 se le da el golpe de Estado a Bosch. En esos 2 años, entonces 2 años de muchas tensiones, varios gobiernos, dentro de ellos el triunvirato. El 24 de abril de 1965, el pueblo dominicano se levanta en arma y comienza una serie de revueltas populares, como hemos podido escuchar. El 25 de abril ya entonces se da el gran impacto de la Revolución Popular Dominicana, el pueblo peleando contra el pueblo. Pero apenas 3 días después de haber iniciado la guerra, el 27 de abril, ya el presidente Johnson habla en los Estados Unidos de hacer una invasión en República Dominicana para mediar la crisis y proteger los intereses de los norteamericanos en territorio dominicano. Y el 28 llegan los primeros 400 marines. El 29 llegan 3.800 marines. Y el día 2 de mayo, la Organización de Estados Americanos, validando la intervención norteamericana en República Dominicana, ya había aportado unos 14.500 marines, de manera tal que el 14 de mayo, apenas habiendo pasado 20 días de iniciar la Revolución Civil Dominicana,
ya República Dominicana contaba con más de 30,000 marines entre norteamericanos y los que envió la OEA. Ante esto, podemos decir que por un lado, la Organización de Estado Americano, casi con el apoyo de todos los países de la región, apoyaron la invasión de los Estados Unidos al territorio dominicano. Pero por otro lado, los intelectuales de Latinoamérica, todos se opusieron a esta invasión y escribieron en los distintos periódicos de los países de la región una oposición a la invasión de Estados Unidos y de la OEA, porque la OEA validó esta invasión americana. Por otro lado, la ONU jugó un papel muy preponderante en la mediación de la crisis. Y podemos decir entonces que la crisis que se desarrolla con la invasión norteamericana en territorio dominicano generó una crisis hemisférica. Todo el hemisferio estaba en tensión. Y es la primera vez y la única que se genera como una tensión hemisférica porque se cuestiona primero si fue legal o ilegal que Estados Unidos invadiera República Dominicana y también la participación de la OEA validando la invasión norteamericana. Por eso tuvo que intervenir la ONU para generar entonces como una crisis hemisférica donde la ONU tuvo que intervenir para buscar una solución. Y para esto, Brasil quedó al frente del comando que estaba invadiendo República Dominicana para quitarle un poquito el protagonismo a Estados Unidos. Y para esto entonces se pensó en una salida a la crisis. Y esta salida a la crisis tuvo dos puertas. La primera de ellas el 31 de agosto del 65, donde se firmó un convenio para que en 6 meses haya elecciones libres y democráticas en todos los niveles en República Dominicana. Y la otra salida a la crisis fue poner un presidente provisional por esos 6 meses. Esto se firmó el 3 de septiembre del 65 y quedó Héctor García Godoy al frente del gobierno de transición. Ahora bien, la segunda intervención norteamericana en territorio dominicano produjo para República Dominicana un nuevo monstruo. Un monstruo que se convirtió en la segunda dictadura más sangrienta y más dolorosa que ha vivido el pueblo dominicano, mejor conocida como los 12 años de Balaguer. Como hemos podido observar, la Guerra de Abril de 1965 tuvo sus antecedentes, que fue el golpe de Estado de Bosch y el pueblo que pedía la restauración de la Constitución del 63. Esos momentos de tensión, de crisis, donde más de 3.500 dominicanos perdieron la vida. Unos líderes, algunos cuestionados, otros validados por el pueblo, que fueron los protagonistas y antagonistas de este evento. Y gracias a todos